Y a esta hora, bien temprano, ya estamos en contacto directo con el ingeniero Francisco Vallejos. Él es jefe del programa de investigación de manejo y conservación de suelo y agua del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Le agradecemos su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días para usted y para toda su audiencia. Ingeniero, tenemos que hablar de un tema muy importante que de alguna manera caracteriza a la producción paraguaya en buenas prácticas agrícolas y tiene que ver con la siembra directa. Por favor, si puede ya explayarse, ya le dejamos abierto el micrófono respecto a, bueno, cómo iniciarse en esto para aquellos productores que tal vez estén entrecambiando de rubro o a lo mejor teniendo prácticas diferentes para que puedan enterarse. Adelante, por favor. Sí, pasar a la siembra directa de la siembra convencional es un proceso y ese proceso tiene sus pasos. No, normalmente, cuando se va a hacer la siembra directa, uno está viniendo de un campo que durante años se hizo la siembra convencional, es decir, donde se usó el arado, donde se usó la rastra. Y eso tiene sus consecuencias en el suelo. Entonces, lo que normalmente le decimos a la gente es que inicie el proceso de la mejor manera posible. Y esa manera es la de primero reunir toda la información que pueda de ese campo, de ese terreno. Es decir, comience con un buen muestreo de suelos. Y en ese sentido tiene que tener un buen muestreo de suelos para ver en particular si existe alguna deficiencia o desequilibrio de nutrientes. Allí se tiene un punto muy importante, tiene que ver con el uso de la cal agrícola. Entonces, si uno va a partir de la siembra convencional a la siembra directa, lo interesante es tener un buen diagnóstico de los requerimientos de cal agrícola para hacer la aplicación e incorporación. Es decir, uno tiene que partir de una buena preparación convencional final de suelos. El otro aspecto importante tiene que ver con las partes relacionadas con la estructura del suelo. En particular lo que la gente conoce como la compactación de suelos o el tema del pie de arado. Entonces, se debe solucionar ese problema antes de iniciar la siembra directa. Una solución rápida, por llamarlo así, una solución mecánica, sería el uso de descompactadores. Pero lo primero que uno tiene que saber es si lo necesita o no. Entonces ahí tiene que haber un buen diagnóstico de la parte física del suelo. Porque el uso de subsoladores son implementos que requieren de mucha potencia de tractor, que requieren de mucho consumo de energía, consumo de combustible, que hoy en día es un tema muy delicado. Y entonces esa práctica se debe realizar si es necesaria. De manera innecesaria sería un gasto que no va a tener un retorno. Entonces, se debe tener un buen diagnóstico de la parte de física de suelos, ver si hay capas compactadas, descompactar esas capas, nivelar la superficie del suelo. Muchas veces se viene de suelos donde hubo rastros de erosión, donde hubo surcos, donde hubo cárcavas. Todo eso se debe solucionar para iniciar el proceso. Entonces, haciendo eso de manera organizada y ordenada, viene el proceso de aprendizaje. Es por eso que sugerimos normalmente a las personas propietarias que comiencen con un porcentaje del área, para que el operador, para que el propio productor aprenda a hacer ese proceso. Porque además del uso de estas tecnologías que estamos hablando, también viene el uso de las tecnologías de aplicaciones de herbicidas, principalmente de secantes, que entonces se debe aprender a usar. Es decir, es un proceso de aprendizaje que debe ser de manera gradual. Y para que el proceso tenga las mejores probabilidades de salir bien, entonces se debe hacer de manera organizada y ordenada y ir extendiéndose de a poco a la propiedad. Como se trata de una inversión que va a tener un retorno en el medio y largo plazo, entonces la inversión con maquinaria, la inversión con insumos
se tiene que planificar bien. El proceso funciona. Tanto es así que nuestro país es uno de los mayores que tienen áreas en siembra directa. Pero existen diferentes tipos de sistemas de cultivo y tienen que tener sus ajustes particulares para esos sistemas de cultivo. Ingeniero, le comento, en estos años de trabajo en Canal Pro hemos recorrido el país acompañando a los productores en sus chacras, en su lugar de trabajo, y en cultivos extensivos estamos viendo, la verdad, mucha apuesta por siembra directa, pero sí más en pequeños productores y productores de nivel medio, vamos a decirle, otros sistemas, por así decirlo, de trabajo. Recordémosles a ellos por qué es importante la siembra directa. Vamos a hacer como una cita, le pido por favor que cite algunos de los beneficios de trabajar con este sistema de siembra directa para animarlos a apostar también por el sistema. Bueno, vamos por partes entonces. Veamos la superficie del suelo. Un suelo que esté cubierto, porque es un requisito. Llamar siembra directa es tener el suelo permanentemente cubierto. Si hago un pequeño repaso, diríamos, son tres cosas las que caracterizaría el sistema: menor movimiento del suelo, cobertura permanente y rotaciones de cultivo. Y también está el hecho importante del retorno de los nutrientes al suelo para mantener la producción, la capacidad de producción de ese suelo. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Y, por ejemplo, la cobertura permanente del suelo evita que ese suelo alcance temperaturas extremas que acaben afectando al desarrollo normal de las plantas. Es decir, un suelo descubierto expuesto a temperaturas de más de 40 grados, radiación solar directa, puede alcanzar temperaturas superiores a los 50 grados. La cobertura permanente evita que se llegue a esa temperatura. Un suelo permanente, un suelo descubierto, se evapora el agua, transpira, se evapotranspira, pero en el caso sería la evaporación. Se evapora el agua a un ritmo más acelerado que cuando el suelo está cubierto. Es decir, el suelo puede mantenerse con humedad por mayor tiempo. El otro tema tiene que ver la protección de la erosión. Entonces, la cobertura también facilita, evita el sellamiento superficial, evita el encostramiento superficial, facilita la infiltración de agua, permite que el agua de la lluvia entre en el suelo y eso hace que disminuya la erosión. Toda la paja, toda la cobertura que uno ve actúa como un protector, actúa como un paraguas que protege la superficie del suelo y facilita la infiltración. Entonces, en épocas donde nosotros tenemos esa dificultad de que tenemos periodos de sequía, altas temperaturas, la cobertura del suelo hace la diferencia. El otro aspecto tiene que ver con el aprovechamiento de los fertilizantes. En mejores condiciones de humedad, hay mejores probabilidades para que el fertilizante sea mejor aprovechado por el cultivo. Y por otro lado, como dije inicialmente, el reciclado de los nutrientes ocurre en el suelo. Si ustedes se fijan en esa imagen del tractor que va pasando sobre una cobertura, cuando uno ve rastrojos sobre el suelo, lo que tiene que imaginar es nutrientes conservados en ese rastrojo. Es decir, es otro aspecto importante de la siembra directa que permite que los nutrientes se vayan descomponiendo de manera gradual. Ese proceso es mucho más acelerado en la siembra convencional y muchas veces no es bien aprovechado por las plantas. Entonces, tiene que ver. Y también el otro punto importante es sobre una vez que el sistema se establece, requiere de maquinarias con menor potencia, porque esas maquinarias lo que hacen es arrastrar implementos sobre el suelo que ofrecen menos resistencia a la tracción. Es decir, no estoy necesitando máquinas de mucha potencia para arrastrar implementos como rastras y arados que tienen que estar preparando el suelo. Entonces da mayor vida útil a la máquina, da mayor rendimiento. Es decir, pero eso ya es un sistema que ya esté funcionando, que ya esté en pleno equilibrio. Entonces, son varios esos beneficios que tiene. Ahora, cada uno de estos
como le dije, la siembra directa tiene sus principios. Esos principios son los que deben adaptarse a los diferentes sistemas productivos. Porque el principio, como les digo, los principios son estos: movimiento mínimo del suelo, cobertura permanente de ese suelo, reciclado, reposición de los nutrientes, eso sí, necesariamente con el uso de correctivos y fertilizantes, es decir, cal agrícolas y abono. Entonces, ese conjunto es lo que hace que el sistema sea más productivo, sea más sostenible en el tiempo. Ingeniero, nos mencionaba usted, estuvo insistiendo en esto, en que es muy importante el diagnóstico del suelo para cambiar de un sistema a otro de trabajo. Seamos sinceros, eso tiene un costo. ¿A quiénes pueden recurrir los productores? ¿Podrían llegar a pedirle apoyo al IPTA? ¿Podrían llegar a pedir apoyo a través del MAG? Cuéntenos, para aquellos que realmente no están para nada informados, y bueno, que la gente sepa dónde puede pedir ese apoyo para realmente tener la oportunidad concreta, no de apostar por el sistema de siembra directa. Bueno, el análisis de suelo, el IPTA tiene laboratorios de análisis de suelos. Lo que en este momento está ofreciendo como servicio está relacionado con el análisis químico de rutina, es decir, tiene en cuenta los nutrientes principales, la acidez del suelo, para que uno dé un diagnóstico de necesidad de cal y fertilizantes. El IPTA ofrece ese servicio a un precio subsidiado, digamos así, porque lo ofrecemos a un precio bastante barato en comparación a laboratorios comerciales. Nuestro precio está en torno de los 60.000 guaraníes por muestra. No creemos que ese costo sea excesivo, ¿entiendes? No creemos que ese costo sea excesivo. Es un costo mínimo que permite al laboratorio reponer sus reactivos para seguir operando. Ahora, ¿en dónde también el IPTA puede prestar asistencia? Y en la parte técnica, porque el IPTA tiene condiciones de trabajar con grupos de agricultores organizados, también en cooperación con el sistema MAC a través de la Dirección de Extensión Agraria. Y entonces de esa manera se pueden organizar actividades de capacitación técnica. Es decir, lo que el IPTA tiene para ofrecer es conocimiento técnico, principalmente, fundamentalmente. Y el análisis de suelo, como les digo, tiene un costo bastante barato en comparación a laboratorios comerciales, es decir, un precio subsidiado. Entonces, en ese sentido, eso es lo que el IPTA puede y tiene condiciones de ofrecer a los productores. Pero como tenemos nuestras capacidades limitadas, siempre es mejor que trabajemos con grupos organizados de agricultores y en forma coordinada con el sistema MAC. Entonces, aprovechando la estructura que tenemos para ofrecer ese apoyo. Entonces, los productores pueden acercarse tanto a sedes de IPTA como a, vamos a decirle, las direcciones de extensión agraria también. O sea, de hacia ahí también puede existir un contacto, vamos a decirle, si quieren ese apoyo. ¿Es una opción? Sí, son opciones, y también con municipios. La institución, el Perfecto. IPTA también trabaja con secretarías de agricultura de municipios. Es decir, hay convenios de cooperación firmados, hay municipalidades que tienen convenios de cooperación firmados con el Ministerio de Agricultura. El IPTA es parte del sistema MAC, es decir, el sistema, a pesar de que no por ser un ente descentralizado, nosotros estamos independientes del Ministerio de Agricultura. Nosotros cumplimos con la política de gobierno a través de lo que dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, esos acuerdos de cooperación, como digo, yo sé que existen acuerdos de cooperación firmados con diferentes municipios. Por ejemplo, uno de los que en este momento me viene, que estoy recordando, es el municipio de Atirá. Entonces, los grupos de agricultores organizados, comités, a través también de las agencias de extensiones locales, a través de las secretarías de agricultura, eso permite que nosotros podamos ofrecer esa asistencia técnica de la mejor manera. Es más fácil llegar a más gente si las personas interesadas están organizadas.
Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero, por todos los detalles, por hacernos el recordatorio, ¿no?, de los beneficios de la siembra directa y lo más importante, esta apertura que usted estaba mencionando para apoyar a quienes deseen apostar por este sistema de trabajo. Gracias por el tiempo y éxito para todo el equipo también del Departamento de Investigación sobre Suelos. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a su disposición.